La hermenéutica filosófica de Gadamer, por Mariana García y Luis Ángel Torres. Hans-Georg Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. La hermenéutica se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar el sentido de los textos. Schleiermacher propuso la sistematización de la hermenéutica general como arte del comprender mismo, a base de teorías y metodologías para la interpretación de textos. Gadamer desarrolló una nueva teoría de la experiencia hermenéutica, todo esto recogiendo hallazgos de Schleiermacher y otros pensadores como Wilhelm Dilthey y Martin Heidegger. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella. Es un saber peculiar lo mucho que queda por decir cuando algo se dice. La culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. Gadamer insistió en que la peculiaridad de la hermenéutica filosófica que él mismo se esforzó en desarrollar radica en poner de relieve el carácter fundamentalmente móvil de la existencia, que es lo que constituye el carácter específico y finito del ser humano, y abarca la totalidad de la experiencia humana. La movilidad a la que se refiere remite a las formas siempre provisionales de la comprensión. Cambio. Página 4. La insistencia en la finilitud de la existencia y, por tanto, de la comprensión, pretende subrayar el alcance de todo conocimiento en claro contraste con la pretensión de tener un conocimiento objetivo como el que persigue las ciencias. Como si fuera posible asentar su carácter definitivo por el mero recurso del método y, por lo que es más importante, como si de ese modo fuera posible que el ser humano lograra una comprensión definitiva de sí mismo, hay que contar con la posibilidad de que exista desacuerdo y a partir de él retomar la conversación una y otra. La pretensión de Gadamer es integrar el progreso de la ciencia y del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Acceder a la propia morada, la posibilidad de que la especialización y todo lo que significa vivir en un mundo tecnificado, los peligros de los medios masivos para la cultura de la comunicación, el funcionamiento masivo en las universidades, la ética del rendimiento, el optimismo del progreso, impidan el aprendizaje que sería la derrota del verdadero diálogo y de la capacidad de comprensión. La morada del mundo es el mundo tecnificado y dominado por la informática, que lo unifica todo. Para contrarrestar hay que cultivar el lenguaje, encontrar la palabra precisa, pero también el silencio elocuente. Estar presente en el diálogo es lo más opuesto a la rutina del diálogo polémico, la disputa, la reacción que busca contradicciones o inconsistencias lógicas, el lenguaje periodístico que se reduce a un simple trabajo informativo. Es necesario defender el diálogo en su posibilidad interna de verdad. Contra la sumisión es la lógica de la sofística. Gadamer, en una actitud ambivalente, la plena afirmación de la historia, sus tradiciones, los logros culturales y particularmente las obras de arte, un cierto pesimismo asociado a lo que el mundo ha llegado a ser en la era de la técnica, el temor frente al peligro de absolutización de la ciencia. Esta tendencia solo podría contrarrestarse gracias a las promesas de las religiones, vigencia permanente de las preguntas metafísicas y a la fuerza que abre camino a las obras de arte. El mundo es morada. A pesar de los riesgos que encierra, estamos en conversación, que es la búsqueda de expresar. Ahí reside la esencia del comprender y de la comunicación, que es la forma más acabada en la amistad. Conversación, límite y esperanza. La conversación y el entendimiento son indispensables. Es el vínculo social y el más fuerte es el diálogo. Los vínculos humanos son preverbales y abarcan la realidad más honda de las personas. La actitud hermenéutica es del todo necesaria, pero resulta insuficiente para hacer de este mundo una verdadera morada en la que haya lugar para todos. Gadamer constató los límites de toda comprensión cuyo origen último se encuentra en la limitación del ser humano.
El hombre es como una palabra a medias. El balbuceo solo se complementa y se vuelve inteligible con el otro y por el otro. Como la obra de arte, la verdad que se da y se comunica en el diálogo es inagotable. De ahí su carácter de promesa. Es la fuente de la esperanza de que el ser humano no se reduzca a una especie de diálogo trunco. El esfuerzo por salir de sí hacia el otro. Quizá sea el quien tenga la razón. Esperanzado de un diálogo en el que siempre está presente la palabra y la presencia de los otros. Al conversar, el ser humano trasciende su límite, se hace diálogo, capaz de esperar, comprender más, comunicar más. Educarse y formarse en la era de la técnica es aprender sus verdaderos alcances, así como sus límites, y esta es una tarea difícil. Con actitud positiva, esperanzada, confiada en la capacidad del ser humano para producir lo que necesita y reorientar sus capacidades y logros. El mundo no tiene destino determinado por la técnica, no es el ser lo que se ha olvidado. Hay que recordar lo humano y los riesgos de deshumanizar. Educarse en la escuela, la acogida del otro, la colaboración, la comprensión y la transformación del mundo. La solidaridad es el presupuesto básico, la creación de convicciones comunes. Puedan existir la comprensión, la solidaridad y la unidad entre los hombres, es necesario escuchar.